Algunas historias nacen del bullicio, pero esta nació del silencio. Un silencio denso, casi invisible, como el de quien intenta desaparecer para no molestar. Era un restaurante más, lleno de risas y el tintineo de los cubiertos, pero allí, en un rincón olvidado, el destino se cernía silenciosamente, preparando un encuentro inimaginable. Ella solo quería pasar desapercibida. Así es el orgullo latino. Prefiere la incomodidad a la lástima, prefiere tragarse el hambre a pedir ayuda. Pero el mundo a veces tiene su propia manera de mirarnos. Y ese día, esa mirada provenía de un hombre que lo tenía todo, excepto paz. Un hombre que, al ver a su hija mirando el plato de otra persona, se vio cara a cara con quien alguna vez fue. No hubo música ni hermosos discursos, solo un gesto, sencillo, casi tímido, pero lo suficientemente fuerte como para conmover el destino de dos almas. Porque cuando el orgullo se encuentra con la compasión y el pasado se reconoce en el presente, lo que nace de ello no es lástima, es redención. Y así fue como en una tarde cualquiera, entre el aroma a aceite de olivo caliente y pan recién horneado, la vida demostró que aún sabe ser poética, que los milagros no ocurren en las cumbres de las montañas, ni en iglesias doradas. Ocurren entre mesas sencillas, cuando alguien elige ver verdaderamente al otro. Esta es la historia de una mirada, de un plato que se convirtió en símbolo, de un gesto que nadie vio, pero que lo cambió todo. El restaurante tenía ese aroma a aceite de olivo caliente y pan recién horneado que abre el apetito incluso a quienes ya han comido. Era ya tarde en Cartagena, y el sol se filtraba por los ventanales con una luz dorada y cansada. Las mesas estaban llenas de risas, tintineo de cubiertos y brindis con copas de vino, promesas de negocios y amor. En un rincón, entró despacio, de la mano de su hija, como intentando pasar desapercibida. Llevaba una blusa clara, limpia pero sin brillo, de esas que delatan el paso del tiempo incluso después de un lavado minucioso. Nadie se percató de que se sentaran. Eligieron la última mesa, junto a la pared, como pidiendo permiso sin decir palabra. La niña lo observaba todo con la curiosa admiración de quien aún cree en la justicia. Observaba los platos que pasaban, el olor a carne y patatas, mezclado con las risas, y se humedeció los labios casi sin darse cuenta. Su madre fingía mirar la carta, pero no leía nada. Solo deslizaba los dedos sobre las letras como buscando valor en las palabras. El camarero se acercó con la sonrisa automática de quien atiende bien hasta que vio su mirada. Una mirada que conocía sus límites. Ella pidió solo 2 aguas. El hombre lo anotó, algo confundido, pero no preguntó nada. Regresó al comedor y el murmullo de las conversaciones ahogó su silencio. La mujer respiró hondo, le acomodó el cabello a su hija e intentó mostrarse tranquila, pero había algo en la forma en que sostenía el vaso, con ambas manos, que delataba cuánto duele el orgullo cuando la necesidad apremia. Había un cruel contraste entre las risas estruendosas de la mesa de al lado y el tenso silencio de aquel rincón. Cada risa parecía recordar lo que faltaba. La niña jugaba con la servilleta de papel, dibujando formas invisibles con el dedo, mientras su madre disimulaba sus lágrimas tras una sonrisa fingida. Era la clase de escena que el mundo suele ignorar, la triste belleza de quienes intentan no perturbar. Y fue en ese instante, entre el tintineo de los cubiertos y el aroma de la deliciosa comida, cuando algo cambió. Una mirada cruzó la sala proveniente de una mesa más alejada. Un hombre con traje claro, reloj caro y mirada distraída, se fijó en la chica. Y fue en ese segundo, solo en ese segundo, cuando la historia realmente comenzó. El plato estaba tan bellamente presentado que parecía una pintura. Carne suculenta, patatas doradas, un hilo de salsa roja que se deslizaba como tinta sobre la porcelana blanca. La chica del rincón lo contemplaba como si soñara con un tesoro. Había algo en aquel esplendor que la hipnotizaba, no solo por el hambre, sino por la belleza de lo que parecía inalcanzable. Sus ojos reflejaban el plato y, por un instante, fue como si el mundo se redujera a aquella imagen, el simple deseo de saborear un pedacito de un sueño.
La madre lo notó e intentó apartar la mirada de su hija, tirando suavemente de su brazo y susurrándole algo con rapidez, como si intentara ocultar un secreto. Pero la niña, con su inocencia conmovedora, no sabía fingir. Siguió mirando, sin malicia, solo con fascinación. En el fondo, no había tristeza en esa mirada, sino una pureza singular, la que no comprende el peso de la diferencia entre tener y no tener. El millonario en la otra mesa observaba sin disimular. No sentía lástima, sino reconocimiento. Él también había sido aquel niño que miraba de lejos lo que el dinero ajeno podía comprar. En ese instante, algo en su interior se agitó, como un recuerdo guardado en lo más profundo de su ser. El murmullo de las conversaciones se desvaneció. El tenedor se detuvo en el aire, y lo único que quedó fue aquella mirada silenciosa entre el hombre y la niña. La mujer, al notar la mirada del hombre, bajó la cabeza, con el rostro ardiendo de vergüenza. El corazón le latía con fuerza, temiendo ser descubierta, temiendo que alguien pudiera decir algo. En una cultura de orígenes humildes, no hay mayor dolor que parecer necesitado. El orgullo a veces es lo único que queda, y ella se aferró a él con fuerza. Pero el destino aquella tarde tenía otros planes. El hombre colocó lentamente el tenedor en el plato, se limpió la boca con la servilleta y se recostó en la silla. El camarero se acercó para servir más vino, pero él alzó la mano pidiendo silencio. Volvió a mirar a la muchacha y un pensamiento cruzó su mente. Tal vez aquel plato tan hermoso y caro no había sido hecho para él. Tal vez fue hecho para alguien que simplemente sabía mirar con tanta sinceridad. Se quedó inmóvil unos segundos como si el tiempo se hubiera detenido alrededor del tenedor abandonado en el plato. La imagen de la niña le vino a la mente, jugueteando con algo que juraría haber dejado atrás. El recuerdo le invadió con nitidez. Él mismo, aún un niño, de pie enfrente a una panadería, viendo cómo el pan salía caliente del horno. Recordaba el olor, el hambre y la vergüenza de no poder entrar. Aquel día se prometió a sí mismo que jamás volvería a sentir ese vacío. Cumplió su promesa, pero a costa de otro tipo de hambre, la que el dinero no puede saciar. Allí, frente al reflejo de su propia historia, sintió una extraña incomodidad, casi física. El restaurante, antes acogedor, le parecía demasiado pequeño. Las risas de los demás sonaban artificiales y el sabor de la carne de repente le resultó amargo. No sentía culpa, sino un amargo reconocimiento de la ironía de la vida. Cómo le gusta hacernos ver nuestros fantasmas sentados en otras mesas. La chica seguía mirando, pero ahora lo hacía de otra manera, como si supiera que él la veía. No apartó la mirada y entre ellos se estableció un respeto silencioso, una comprensión sin palabras. El hombre vio en ella lo que una vez lo había conmovido, la esperanza. Y se dio cuenta de cuánto se había dejado él mismo de ella con el paso del tiempo, cambiando el deseo por el estatus, la ternura por la prisa. Aquella chica, sin saberlo, lo estaba despojando de las capas de éxito que él mismo había creado para ocultar sus orígenes. La mujer, al notar la incomodidad del hombre, intentó levantarse. Quería irse antes de que ocurriera algo peor, antes de que alguien dijera algo que les doliera más de lo que ya les dolía el hambre. Tomó su bolso, le acomodó el cabello a su hija y le susurró que era hora de irse. La niña miró hacia atrás por última vez, como despidiéndose de un sueño. Y fue en esa mirada donde el millonario sintió el golpe final, el reflejo de quien había sido al salir por la puerta. Respiró hondo, vio al camarero y asintió. El hombre se acercó y el millonario simplemente dijo: «Traiga el mismo plato, 2 veces». El camarero no entendió, pero obedeció. El comedor, ajeno a todo, seguía bullicioso. Nadie sabía que en ese instante el hombre más rico de la sala se había sentido el más pobre. El camarero regresó apresuradamente de la cocina, llevando en equilibrio 2 platos idénticos a los que el hombre había comido antes. El intenso aroma a carne y salsa fresca inundó el ambiente del restaurante como una nueva melodía. El millonario se levantó lentamente, se alisó la chaqueta y con paso firme se dirigió a la esquina donde madre e hija intentaban desaparecer. El tintineo de los cubiertos se desvaneció. Las conversaciones se apagaron y todas las miradas comenzaron a seguir cada uno de sus movimientos, porque en el silencio latino, cuando el poder se manifiesta,
Todos están atentos. La mujer lo vio acercarse y se quedó paralizada. Su rostro se endureció, sus labios se apretaron y su mano se aferró con fuerza al brazo de su hija. El instinto le decía que era hora de huir. El miedo no era al hombre, sino a la vergüenza, a la cruel exposición que supone brindar ayuda con apariencia de caridad. Se preparó para el golpe invisible que el mundo suele asestar a quienes tienen poco, esa mirada que pesa más que el hambre. Pero el hombre no dijo nada. Se detuvo frente a la mesa, miró a la niña y luego a la madre y asintió con un gesto sencillo, casi respetuoso. El camarero llegó poco después, sin comprender del todo lo que sucedía. El millonario señaló el plato e hizo un gesto para que lo colocaran frente a la niña. El camarero vaciló, miró a la mujer y ella, atónita, simplemente negó con la cabeza, con los ojos llenos de vergüenza. Por un instante, la sala se llenó de una delicada tensión. La gente observaba en silencio, algunos con curiosidad, otros conmovidos, y otros con esa inquietud que la empatía provoca en quienes no quieren sentirla. El tiempo pareció detenerse. La chica miraba fijamente su plato, sin comprender lo que sucedía, y el millonario mantenía la mirada baja, como disculpándose sin palabras. El camarero, sin saber qué hacer, volvió a mirar al hombre y simplemente dijo, «Déjelo». Una palabra corta y firme, pero llena de significado. No hubo espectáculo ni generosidad ostentosa, solo un gesto, sencillo y humano, que conmovió a todos en la sala, no por lo que mostraba, sino por lo que recordaba, que la verdadera bondad nunca hace ruido. Nadie podía respirar bien. El aire parecía denso, pesado, como si todo el restaurante contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. La mujer miraba fijamente el plato que le habían puesto a su hija, con los ojos llenos de orgullo y temor. Sabía que si aceptaba, admitiría su necesidad, y si se negaba, podría estar negando algo superior a ella misma. Entre la necesidad y la dignidad se extiende un abismo que solo comprenden quienes han tenido que elegir entre ambas. El millonario permaneció de pie, sereno, pero su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallarle en el pecho. No sabía con exactitud qué lo impulsaba. No era lástima, ni arrepentimiento. Era algo más antiguo, más íntimo. El recuerdo de cuando el mundo aún era sencillo y un solo gesto bastaba para cambiarlo todo. Quería hacer algo, pero sin violar la dignidad de aquella mujer, sin arrebatarle lo que el dinero no puede comprar, la fortaleza. El camarero miraba de uno a otro, esperando una señal que no llegaba. El bullicio del comedor volvía poco a poco, como si la gente intentara fingir normalidad, pero con la mirada aún disimulada. Era extraño. Belleza e incomodidad se mezclaban. Una belleza que no reside en las apariencias, sino en la cruda verdad de un instante humano. La niña, sin comprender lo que sucedía entre los adultos, miró el plato con vacilación. No sabía si podía tocarlo, si siquiera era para ella. El tenedor frente a ella parecía demasiado pesado para sus pequeñas manos. La mujer respiró hondo, miró al millonario, y en ese instante se entendieron sin palabras. Fue un diálogo silencioso. Él diciendo, «Por favor», ella respondiendo, «No puedo», y ambos sabiendo que aquel gesto no tenía que ver con la comida, tenía que ver con el respeto. Entonces el hombre retrocedió un paso, asintió levemente al camarero y regresó tranquilamente a su mesa. No insistió, no dio explicaciones, no miró atrás. Y en ese silencio, antes de que nadie pudiera decir nada, algo invisible comenzó a cambiar. El restaurante volvió a oír el tintineo de los cubiertos, pero nadie volvió a ser el mismo después de ese momento. El plato seguía ahí, intacto, como si tuviera vida propia. El vapor aún ascendía lentamente, formando pequeñas nubes que se disipaban en el aire denso del restaurante. La niña miraba, indecisa, entre la mirada de su madre y el plato frente a ella. La mujer a su vez miraba al suelo, intentando encontrar una salida a la vergüenza y la gratitud que se mezclaban en su interior. Aquella comida ya no era solo comida,
Era un reflejo de todo lo que faltaba, de todo lo que el mundo suele negar a quienes caminan en silencio. El millonario, ya sentado de nuevo, observaba con discreción. El camarero seguía rondando entre las mesas, indeciso entre recoger el plato o esperar. El hombre hizo un rápido gesto con la mano, y el camarero entendió. Déjelo ahí. Era más que una instrucción, era una decisión moral. No se trataba de imponer la amabilidad, sino de permitir que surgiera, si se aceptaba. Y en ese momento, el plato sobre la mesa dejó de ser una ofrenda y se convirtió en una elección. La niña extendió la mano lentamente, casi con temor. Tocó el tenedor y su madre le sujetó la mano antes de que el metal golpeara el plato. La mirada que intercambiaron fue dolorosa. Una batalla silenciosa entre no puedo y ella necesita hacerlo. El silencio entre ellas hablaba más que cualquier palabra. La madre sabía que al permitir ese gesto, estaría admitiendo ante el mundo que necesitaba ayuda. Pero había algo diferente en ese momento. No había humillación, solo humanidad. Cuando por fin la madre soltó la mano de su hija, el tiempo pareció detenerse. La niña comía despacio, con un cuidado casi sagrado, como quien comprende el valor de lo que toca. Cada bocado era una confesión, una súplica de perdón, una plegaria. El restaurante, curioso, fingía no mirar, pero todos lo veían, y cada uno sentía una especie de incomodidad, como si aquel gesto revelara su propia falta de valor y compasión. El millonario apartó la mirada y llamó al camarero. Pidió la cuenta, pero antes escribió algo en la servilleta. La dobló y la colocó bajo el plato vacío. Nadie lo sabía aún, pero aquel trozo de papel contenía más que dinero, contenía una historia. Porque a veces el gesto más sencillo se convierte en símbolo, y aquel plato, que una vez fue solo comida, se había transformado en un retrato de dignidad. Cuando el camarero trajo la cuenta, el millonario ya se había marchado. Solo quedaba la servilleta doblada, bajo el plato, colocada con una precisión casi ceremonial. La mujer aún intentaba comprender lo sucedido. Su hija, con salsa en la boca, sonreía inocentemente, ajena a la magnitud del gesto que acababa de recibir. Pero la madre sentía algo difícil de explicar, una mezcla de gratitud e inquietud. Era como si aquel generoso gesto hubiera reabierto una herida que había intentado ocultar durante años. Miró el plato vacío y luego la servilleta, con vacilación. Temía descubrir qué contenía. Quizá era dinero, quizá una nota, quizá solo el silencio de alguien que quería ayudar, pero no sabía cómo. El camarero, al notar su indecisión, se acercó y dijo en voz baja: «Me pidió que le diera esto, señora». La mujer dudó antes de extender la mano. El simple acto de aceptarlo le pareció una derrota. En el mundo latino existe un orgullo que nace del sufrimiento, un orgullo que no permite que los pobres bajen la cabeza, incluso cuando la vida insiste en doblegarlos. Y ella estaba hecha de ese orgullo. Desde niña aprendió que aceptar ayuda era admitir debilidad, y que el respeto se ganaba con fortaleza, no con dependencia. Pero en ese momento, al ver a su hija feliz y plena, se dio cuenta de que tal vez lo había malinterpretado, que tal vez la verdadera fortaleza radicaba en permitir que llegara lo bueno, sin pedirlo, sin negarlo. Con dedos temblorosos, desdobló la servilleta. Dentro había un billete doblado y encima una breve nota escrita a mano. Un día, alguien hizo lo mismo por mí. Recuerda eso. Las palabras parecían palpitar. Las leyó 1, 2, 3 veces, intentando asimilar su significado. No era caridad, era legado.
Era un ciclo que se repetía en silencio entre desconocidos que se reconocían con la mirada. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. No eran de tristeza ni de humillación, eran de alivio. Ese alivio que se siente cuando la vida te recuerda que aún existe la bondad en el mundo, incluso en los rincones más insospechados. Dobló cuidadosamente la nota y la guardó en el bolso, como quien custodia una herencia. El restaurante volvía a su rutina, pero algo en su interior había cambiado para siempre. El camarero, al notar la emoción de la mujer, se apartó discretamente, dejándola disfrutar de su momento. La niña seguía jugando con la servilleta sin comprender lo que sucedía, mientras su madre permanecía ahí, en silencio, mirando la nota como si se viera en un espejo. El restaurante retomó su bullicio habitual, pero para ella todo parecía lejano. El sonido de las voces, el tintineo de las copas, las risas de las mesas vecinas, todo estaba amortiguado, como si el tiempo hubiera silenciado el mundo. Fue en ese silencio cuando sucedió algo curioso. Ella alzó la vista y al otro lado de la habitación vio al millonario de pie en la puerta. No se había marchado. Observaba desde lejos discretamente como quien espera algo sin saber qué. Sus miradas se cruzaron un instante y en ese breve contacto se transmitió más de lo que las palabras podían expresar. Él asintió levemente y ella respondió con un gesto casi imperceptible, pero cargado de significado. Un pequeño y firme asentimiento sin sumisión. No se oyó ninguna voz, pero en ese diálogo silencioso había comprensión. Él no quería ser un héroe, ella no quería ser una víctima. Ambos sabían que este encuentro tenía más que ver con la humanidad que con la desigualdad. Él vio en ella la dignidad que había perdido cuando el dinero se convirtió en su escudo. Ella vio en él el recordatorio viviente de que incluso los poderosos pueden albergar anhelo, de afecto, de memoria, de propósito. El millonario respiró hondo como si recibiera una respuesta silenciosa y se marchó. La mujer lo siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró. Nadie más lo notó, pero en ese instante se estableció entre ellos una especie de pacto invisible. No de deuda ni de favor, sino de reconocimiento. Por un lado, el hombre que había redescubierto su propia alma, por el otro, la mujer que había redescubierto el valor de la aceptación. Al levantarse, tomó la mano de su hija y salió, con la nota aún en el bolsillo. La brisa nocturna le acarició el rostro y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin disimular. Una sonrisa que surge cuando el silencio habla más fuerte que la lástima y la gratitud se transforma en algo mayor. Un recordatorio de que incluso los encuentros más breves pueden cambiar el rumbo de toda una vida. Afuera, el millonario caminaba lentamente por la acera iluminada, intentando ordenar la confusión que lo embargaba. El sonido de los autos, las voces, el mar a lo lejos, todo se mezclaba con viejos recuerdos. La nota que había escrito era más que un gesto, era una confesión. Durante años no había recordado al niño que fue, el niño que vendía dulces en la esquina de Medellín, soñando con un par de zapatos y una comida caliente. La vida, con sus contratos y cifras, había enterrado a ese niño. Pero la mirada de un niño bastó para traerlo de vuelta a la mesa. Recordó una vieja tarde lluviosa en la que una desconocida le dio una hogaza de pan y una sonrisa. «No es caridad, es fortaleza», le había dicho. En aquel momento no lo entendió. Hoy lo comprendía todo. La verdadera generosidad no humilla, sino que enaltece. Y ese recuerdo, olvidado en lo más profundo de su alma, fue lo que lo impulsó a escribir la nota. No ayudó por lástima. Ayudó porque alguien, un día, le enseñó el poder de ser visto. Mientras caminaba, se preguntaba qué habría sido de aquella mujer del pasado. Quizás ya no vivía, pero su bondad seguía viva en él, resonando ahora en otra mesa, en otra ciudad, en otra historia. Era como si el tiempo hubiera retrocedido solo para que aquel gesto pudiera ser devuelto. El mundo, pensó, tiene sus propias maneras de cerrar ciclos y a veces lo hace en silencio, sin aplausos. Al otro lado de la calle, el reflejo del restaurante en las ventanas mostraba su rostro, más viejo, más cansado, pero distinto.
Ya no veía al hombre poderoso que el espejo solía mostrar, sino al chico que había sobrevivido. La mirada de aquella chica había traspasado todas sus defensas. Era como si le dijera: sigues siendo de carne y hueso, sigues sintiendo, sigues perteneciendo a este mundo. Y comprendió que el dinero nunca lo había separado de los demás, solo lo había distraído de lo que más importaba. Hizo una pausa, miró el cielo oscuro y esbozó una leve sonrisa. Por fin comprendió que el plato que había servido no solo había alimentado a la niña, sino también su propia alma a la que había descuidado. Y al rozarle el rostro la brisa nocturna, sintió como algo en su interior se calmaba. El pasado ya no dolía, simplemente respiró, íntegro, agradecido, humano de nuevo. El restaurante cerraba lentamente, y el último camarero recogía las mesas, ajeno a la historia que había presenciado. Afuera, la ciudad seguía animada, bocinas, risas, el aroma de la comida frita que emanaba de los puestos callejeros. La mujer caminaba por la acera con pasos ligeros, como si cada paso le quitara un poco del peso que cargaba. Su hija, a su lado, seguía hablando del sabor de la carne, describiendo cada detalle como si fuera una aventura. Para ella, solo había sido una cena. Para la madre, un milagro disfrazado. Llegaron a una esquina donde la farola parpadeaba, y allí se detuvieron un instante. La mujer tomó la mano de su hija y miró el cielo, ese mismo cielo latinoamericano, imponente y hermoso, que siempre guarda más historias que estrellas. Recordó la nota y la tocó a través de la tela de su bolso, como comprobando si el destino aún la acompañaba. Un gesto sencillo, casi instintivo. Pero lo que contenía ese trozo de papel no solo era gratitud, era la prueba de que, incluso en el caos, la vida encuentra la manera de redimirse. Mientras tanto, el millonario, ya en su coche, observaba el reflejo de las luces en los charcos a través de la ventanilla. Pensaba en todo lo sucedido, la chica, la mujer, su propia alma conmovida. No sabía sus nombres, ni le hacía falta. Solo sabía que algo había sanado en su interior, algo que el dinero jamás podría comprar. El camino por delante parecía más claro, como si aquella pequeña escena hubiera reorientado su rumbo. A veces, la vida no cambia con grandes acontecimientos, sino con pequeños gestos invisibles para los demás. De vuelta en la calle, la mujer dobló la esquina y se perdió entre las sombras. Nadie le prestó atención, ni reporteros, ni cámaras, ni aplausos. Pero ahí, en ese paseo silencioso, dos vidas se habían transformado, la suya y la de él, y quizá también la de quienes simplemente observaban desde lejos, porque hay historias que no se cuentan, que solo se sienten, y esta era una de ellas. En aquella cálida noche de Cartagena, el viento se llevó el aroma de la comida, el tintineo de los cubiertos y el eco de un gesto inadvertido. Pero el universo sí. Y, como siempre hace con los milagros silenciosos, lo conservó entre la memoria invisible del mundo, donde las almas buenas se reconocen sin necesidad de palabras. Al final, nadie habló de lo sucedido en aquel restaurante. No se recordaron nombres, no se publicó ninguna noticia. Pero de algún modo, el gesto permaneció. Permaneció en el corazón de la mujer que aprendió a aceptar sin vergüenza. Permaneció en la memoria del hombre que recordó lo que es sentir. Y permaneció, sobre todo, en la niña, quien algún día, quizá, repita el mismo gesto con otro niño que mira un plato con hambre y esperanza. Hay historias que no necesitan público para ser grandiosas. Esta es una de ellas. Fue contada sin palabras, vivida sin promesas y recordada sin nombres. Porque la verdadera bondad no se exhibe. Se multiplica en el silencio. La servilleta con la nota permaneció en el bolso de la mujer durante años, hasta que se amarilló y se desgastó. Y, sin siquiera saberlo, aquel millonario también guardaba esa misma nota en su interior. El recordatorio de que todos, algún día, necesitamos ser vistos. El tiempo pasó. El restaurante cambió. Las voces se desvanecieron, pero el gesto permaneció, invisible, simple, eterno. Y así, en el rincón más discreto de una tarde latina,
El mundo se inclinó ante un milagro que nadie notó, pero que hizo que el universo respirara un poco más aliviado.